Hola, hola. Estamos por aquí en nuestra semana 8, día 2, y vamos a hablar acerca de Juan del 5 al 8. Y pues Espíritu Santo, te lo volvemos a decir, esta es tu transmisión, esta es tu palabra, haz lo que quieras hacer. Te entrego mis labios, te entrego todo lo que soy. Es tu canal, es tu transmisión, es tu palabra. Usa mis labios en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya hicimos un pequeño primer video donde hablábamos acerca de una sanidad que hizo Jesús. Si tú estás viendo este video y necesitas una sanidad, yo sé que Jesús quiere dártela. Entonces, deja de ver este video y ve inmediatamente a ver el video que acabamos de subir. Es el video anterior. Y bueno, y pues ahora sí vamos a hablar acerca de la autoridad del Hijo. Dice, respondiendo Jesús, entonces les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Wow. Y aunque estas palabras, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de que Jesús lo decía, no puede nada hacer el Hijo por sí mismo. Quiero que recuerdes también que Jesús nos dejó una palabra. Bueno, nos dejó muchas palabras, ¿verdad? Pero nos dejó a su Espíritu Santo. Dijo que nos daría poder y que nos daría autoridad. Él nos ha dado poder. Él nos ha dado autoridad. Dice su palabra que mayores cosas que las que Él hizo en su nombre, nosotros sus hijos, haríamos. Pero no las hacemos por nosotros mismos. Tú y yo podemos orar por las personas, pero no somos nosotros quienes hacemos una sanidad, sino que esto es dado por el Padre. Esto es esta autoridad la que nos ha dado Jesús. Es Jesús quien sigue haciendo los milagros y quien merece toda la honra. Y cuando nosotros honramos a Jesús, honramos a nuestro Dios. Mira, dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Tú y yo somos llamados también sus hijos y no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino lo que vemos hacer al Padre. Lo que nosotros vimos en su palabra que Jesús hizo, es lo que somos llamados a hacer en su nombre. No porque nosotros lo podamos hacer, sino porque su Espíritu Santo, el mismo Espíritu que está en Jesús, está en nosotros. Es el mismo, por eso Él dice, les conviene que yo me vaya porque les dejaré al Consolador, el Espíritu Santo. No tendrá necesidad de que nadie les enseñe, Él les enseñará. El Espíritu Santo está con nosotros. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Ese es nuestro llamado, todo lo que Jesús hacía, también somos llamados a hacerlo. Dice, pedid y os daré.
Dice su palabra que todo lo que pidamos en su nombre y creyendo, Él nos lo dará. Dice su palabra dice, ya te he dicho que si creyeres, verás mi gloria. Que para el que cree todo es posible. Dice que Dios nos ama tanto, ¿verdad? Que nos muestra las cosas que hace. Cuando tú y yo estamos orando por alguien más, por una sanidad, cuando yo oro por una sanidad, solo es lo que el Padre me está mostrando. No es nada de mi parte, por lo cual no recibiré nada de gloria, ningún crédito. Todo lo hace Jesús cuando nosotros le decimos, Espíritu Santo, usa mi boca, usa mis manos, úsame. Entonces Él comienza a hacer la obra y a nosotros nos empieza simplemente a platicar lo que está haciendo. ¿Quién hace las sanidades? ¿Quién hace los milagros? Dios, Jesús, su Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una Trinidad, son uno mismo. Y ese uno mismo se hace uno mismo en nosotros. Y en un momento más te lo voy a explicar. Dice, el Padre me dio, dice, mas yo tengo un mayor testimonio que el que da Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieres venir a mí para que tengas vida. ¿Tú quieres tener vida? Ven a Él. Tal vez nosotros no hemos visto su rostro, pero podemos escuchar su voz, la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos habla constantemente. Él es quien nos cuenta lo que está haciendo. Si nosotros tenemos su palabra morando en nosotros, es lo que nos hace creerle a Él. Pero si aún tú no tienes su palabra morando en ti, si aún no has escuchado su voz, dice, escudriña las Escrituras, porque en estas Escrituras está la vida eterna. No te preocupes por lo que habrá de pasar en un futuro o a dónde habrás de pasar la eternidad. Si tú tienes a Jesús morando en tu corazón, la salvación habrá de llegar. Su Espíritu Santo está sobre ti. Y Él te va a enseñar su palabra, Él te va a enseñar. Después de esto, en el capítulo 6 nos habla de una alimentación. Y dice lo siguiente. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberia, y le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, pues habiendo tanta gente enferma, tanta gente con necesidad de una sanidad, y viendo lo que Jesús estaba haciendo, viendo esos milagros que Jesús hacía, dice que una gran multitud le seguía. Y entonces dice que le hace una pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, era una multitud, eran más de 5,000 hombres, más sus esposas, más los niños. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? ¿Sí? ¿Sabes?
Cuando Dios quiere darnos pan, siempre manda a llamar a alguien, ¿verdad? Para que traiga su poquito y bendecirlo y multiplicarlo. Dice que entonces Jesús dijo que hicieran recostar a toda la gente y que contaron como 5,000 varones, pero había hombres y mujeres, así que podrían ser alrededor de, no sé cuántos, tal vez 15,000, tal vez más, no lo sabemos, pero en hombres eran 5,000. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo de los peces, cuanto querían. O sea, no estaban limitados a te toca un pedacito de pescado, te toca un pedacito de pan, ay, poquito porque somos muchos, ¿no? Dice que podían comer cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús no estuvo nunca buscando el poder, pues sabemos que desde que fue tentado en el desierto, el mismo Satanás le ofreció todos los reinos, le ofreció poder, pero a Jesús no le interesó. Le dijo, vete. Ahora viendo, él sabía bien a qué él había venido, a dar su vida por nosotros, y sabía que tenía que padecer y que tenía que sufrir. Pero no dijo, bueno, hagamos a un lado el sufrimiento y déjame que me hagan rey, No, se apartó a estar a solas. Así tú y yo, cuando el Señor comience a usarnos grandemente y haga su obra en nosotros, tenemos que mantener ese corazón humilde, recordando que nosotros no hacemos la obra, que si hay sanidades es el Señor Jesús quien las sigue haciendo, que todo lo hace Él y toda la gloria y toda la honra debe ser para Él. Te lo digo porque el Señor te va a usar grandemente. Te lo digo porque el Señor quiere usarte. Dice su palabra, mayores cosas que las que yo he hecho en mi nombre harán. Su palabra dice que las señales nos seguirán. Su palabra dice que nosotros nos usará para echar fuera demonios, liberar cautivos, sanar enfermos. Pero mantente en humildad, porque el Señor va a usarte grandemente. Y bueno, pues aquí podemos ver algo más. Podemos ver que Dios siempre usa a alguien. ¿A quién? Un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Tú podrás decir, pero yo, ¿qué puedo darle? Soy tan pequeño. ¿Qué le puedo ofrecer al Señor? ¿Qué le puedo entregar al Señor? Mira mi condición. ¿Qué le puedo dar? Pues tal vez este jovencito pudo haber pensado lo mismo. Ay, son miles de personas. Pero fue y ofreció sus panes y sus peces. No se resistió. Él pudo haber dicho, yo guardo esto para comer yo. Yo no voy a pasar hambre. Sin embargo, se las entregó al Señor Jesús. Y cuando tú le entregas al Señor Jesús lo que es tuyo, lo que Él ya te ha dado por bendición, y vienes y se la pones a su altar, Él se encarga de bendecir, de multiplicar, de darte hasta para repartir. Y algo que es muy hermoso es que de todo esto sobraron 12 cestas. ¿Cuántos discípulos tenía sus 12 discípulos? Digo, tuvo más discípulos, ¿verdad? Pero yo siento que fue una cesta para cada uno de sus discípulos. Esos que anduvieron ahí repartiendo, los que anduvieron trabajando, alcanzaron también. Después de esto dice que se hizo de noche y sus discípulos descendieron al mar y se fueron. Pero de pronto Jesús comenzó a caminar. Dice lo siguiente, dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios,
vieron a Jesús que andaba sobre el mar, o sea, que iba caminando en el mar y que se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Recordemos que yo soy tiene mucho poder. Recordemos que Dios en el Antiguo Testamento se había presentado como yo soy. Uno de sus muchos nombres que tiene es yo soy. Así que básicamente les estaba diciendo: yo soy Dios, soy Jesús, no temáis, no teman. Entonces dice que después, ¿verdad?, la gente se empezó a dar cuenta que Jesús y sus discípulos no estaban y comenzaron a buscarlo, ¿verdad? Y dice, y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando Jesús estaba haciendo todos esos milagros y cuando estaba dándoles ese pan, la gente creyó en él y lo fue a buscar hasta donde estaba. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Dice aquí, ¿verdad?, que lo estaba, el haber comido ese pan, porque sabemos que era un pan espiritual, porque recordemos que solamente eran 5 panecitos. 5 panecitos. 5 panes. 5 panes que jamás habrían alcanzado. Entonces, ¿qué hizo él? Lo bendijo, fue un pan espiritual, o sea, un pan físico, lo comieron como un pan físico, pero dentro de ellos era un pan espiritual que los hizo creer en él. Y resulta que ellos le hacen una pregunta. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que creas en Jesús. ¿Qué debo hacer para poner en obra o en práctica la obra de Dios? Cree en Jesús. ¿Qué vas a hacer para ser salvo? Cree en Jesús. Él te lo dijo aquí. Cree en el que Dios ha enviado. ¿A quién ha enviado? A Jesús. Y después de esto, pues Jesús sigue enviando a sus hijos. Toc, toc, toc. Vengo a hablarte de parte de Jesús. Vengo a darte la palabra. Créeme cuando te hablo de Jesús. Cree en Jesús. Le dijeron entonces: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios los alimentaba con maná que caía del cielo, ¿verdad? Que era como una semilla menuda y que de ahí hacían como un pan, ¿verdad? Y dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y quién descendió del cielo para dar vida al mundo? Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús dice: yo soy el pan. Y los que tengamos hambre y comamos de ese pan, nunca volveremos a tener hambre. Es decir, Él es ese pan que nosotros necesitamos. Él dijo en su palabra: pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Jesús es ese pan. Esta palabra dicha por Él es ese pan que te alimenta, que te hace buscarlo más, que te hace venir a Él. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Si tú estás sintiendo esa necesidad de buscar a Dios, si tú estás como tratando de acercarte a Dios, es porque el Padre, es el Espíritu Santo el que te está llamando, el que te está de alguna forma llevando a escuchar su palabra. Porque así lo dice. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Tú y yo venimos a buscar al Señor, pero ¿por qué? Fue así el propósito de Dios. Y dice que Él no nos echará fuera, no nos rechazará, no nos cerrará la puerta. Si tú vienes a buscar al Señor, Él no te echa fuera. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. A veces estamos preocupados por esta vida, estamos preocupados por la muerte, porque no entendemos que tendremos una vida eterna con Él. Y sabes, nosotros tenemos un llamado no a hacer nuestra voluntad, igual que Jesús, a hacer la voluntad de Jesús, que es quien nos envía, del Padre, dice. Y la voluntad del Padre que me envió es que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dios no quiere que nos perdamos. Dios nos quiere con Él y no quiere que nos alejemos de Él, y cuando a veces nos alejamos, el Señor nos trae nuevamente a su camino, porque dice aquí, ¿verdad?, que Él no quiere que nada de lo que el Padre le dio se pierda. Es voluntad del Señor Jesús que tú y yo no nos perdamos. Es voluntad del Señor Jesús, por eso envía a una persona a tocar la puerta. Hey, quiero hablarte del Señor. Pone un video, pone una grabación, pone una predicación, te invitan a la iglesia, vas por ahí caminando y escuchas que te hablan de Dios. Porque el Señor no quiere que te pierdas. Porque dice su palabra que de lo que a Él le fue dado, no dejará que se pierda ninguno. Y tú y yo somos sus hijos. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Vida eterna, no solamente vida en esta tierra, no solamente los años que el Señor te permita vivir en esta tierra, sino dice que Él te resucitará en el día postrero. Dice, entonces murmuraban los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Es que estas cosas espirituales solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a discernirlas, a entenderlas, a creerlas. Y si decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? La incredulidad. Rápidamente la incredulidad queriendo comerse la palabra del Señor. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué te has acercado al Señor? ¿Por qué estás viniendo al Señor? ¿No sabes? Porque es el Señor quien te está llamando. Es el Señor quien te está atrayendo, es su Espíritu Santo quien te está haciendo venir por nuestras fuerzas. Mira, nuestra carne tiende al pecado. Nuestra carne no quiere saber nada de Dios, nuestra carne quiere saber de otras cosas. Pero es el Espíritu Santo quien nos atrae al Señor. Por eso dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es Dios llamándonos, acercándonos. Así como la gallina que junta sus pollitos, así el Espíritu Santo nos atrae a su palabra. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. El Espíritu Santo nos atrae, pero también es para resucitarnos en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios.
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Jesús es quien ha visto al Padre. Pero nosotros somos atraídos por el Padre y somos enseñados por Él, somos enseñados por su Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, les dejaré al Espíritu Santo, les dejaré al Consolador. No tendrá necesidad que nadie les enseñe, porque el Espíritu Santo les enseñará. Es Él quien nos convence de pecado. Dice su palabra que el Espíritu Santo es el único que convence de pecado. Es Él quien nos hace venir al arrepentimiento. Es Él quien nos está enseñando. Por eso es muy importante que siempre le digamos, Señor, háblame. Háblame, Espíritu Santo. Háblame, Espíritu Santo. Y aún nos va a usar para llevarle su palabra a alguien más. Por ejemplo, Jesús preparó a sus discípulos. Él los estuvo preparando y después vino el Espíritu Santo y los usaba. ¿Para qué? Para que ellos también se prepararan y fueran usados, sobre todo para hablarle a esos bebitos espirituales, a esos que apenas comienzan a escuchar la palabra de Dios. Nos alimenta de alguna forma de unos a otros, nos hace estar en una llamita. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No te preocupes a dónde vas después de esta tierra. Hay una vida eterna preparada para ti, para mí, para nuestra familia. Porque dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. Él se encarga, Él sabe de la forma en que lo hace. Y dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Necesitamos alimentarnos de Jesús. Dice su palabra que Él mora dentro de nosotros. Es como si nos lo comiéramos, ¿verdad? Él está dentro de nosotros. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí todavía Jesús no iba a la cruz, pero ya les estaba adelantando. Ya les estaba diciendo cómo daría su carne para que nosotros fuéramos alimentados, para que nosotros por medio de Él tengamos vida. Y vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero dice que esto hacía que los judíos empezaran a contender diciendo, ¿cómo podríamos comer su carne? Es que hay cosas que no podemos entender a menos que sean explicadas por el Espíritu Santo. Nosotros humanamente no entendemos porque nos imaginamos literal comiendo un pedazo de carne. Pero esto es espiritual. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hay una palabra que dice, porque ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a comer de su palabra, comer de su palabra, comer todas estas palabras que Él nos dejó dichas. Es como si lo empezáramos a comer a Él y Él se hace vivo en nosotros. Y nuestro corazón se llena tanto de Él que ahora lo que habla nuestra boca, si antes hablaba mentira, coraje, odio, rencor, amargura, tristeza, tantas cosas que se esconden en el corazón y que después por nuestra boca salían, ahora no. Ahora hemos comido de su presencia, hemos comido de su Espíritu Santo, hemos comido su carne y su sangre bebido. Por eso ahora hablamos todo el tiempo de Él. Por eso ahora nuestra boca está llena de su palabra. Dice, este es el pan que descendió del cielo,
no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que tengamos una vida eterna con Él, que no nos perdamos. Y dice, palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Esta palabra es espíritu y es vida. Esta palabra que el Señor nos da es alimento. El que nosotros nos pongamos a escudriñar su palabra por medio de su espíritu se hace un alimento para nosotros. Este alimento puede sanarnos. Este alimento puede salvarnos porque nos trae al arrepentimiento, nos trae a los pies de Cristo, nos trae a reconocerlo. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así muchas veces pasa, cuando hay una palabra que nos parece demasiado confusa, o demasiado dura, o demasiado difícil, a veces decimos, no, yo como que ya me retiro. Pero solo en Dios hay palabras de vida. Solo en Dios podemos encontrar vida y vida en abundancia. Y en el capítulo 7 nos habla de lo siguiente. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Recordemos que él siempre supo lo que le iba a acontecer. Él sabía quién lo iba a entregar, él sabía de Judas desde que llegó, él sabía que lo iba a entregar. Recordemos que Jesús conoce nuestro corazón, Él discierne nuestros pensamientos, Él sabe lo que hay en nuestro interior. Dice que le dijeron sus hermanos, porque recordemos que tenía hermanos también de carne y sangre que eran hijos de María y de José. Dice, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en lo secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Recordemos lo que dice su palabra, nadie es profeta en su propia tierra. En su tierra sabían, este es el hijo del carpintero. Y no son sus hermanos. ¿Aquellos no es el hijo del carpintero? No le creían. Sus propios hermanos, su propia familia no le creían. Pues dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y créeme, sus hermanos no tenían idea de lo que le estaban diciendo cuando le decían, vente para acá da la palabra. Dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Te amo. Hola, Dani. Dice aquí que él bien sabía que su tiempo no había llegado. Él conocía su tiempo. Él sabía lo que le iba a ocurrir, él sabía cómo lo iban a entregar, él conocía todo esto. Y no es que estuviera huyendo, es que él sabía que su tiempo no se había cumplido. Y dice que a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe
letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, no es porque nosotros, sino porque Él. Y no debe haber injusticia en nosotros. Aunque aquí estábamos hablando específicamente de Jesús, ¿verdad? Dice que decían entonces algunos en Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Tú y yo también tenemos que saber quién nos está enviando. Tenemos que conocer quién nos envía a dar su palabra. Tenemos que conocer a Dios para poderle servir. Y ahí les da una palabra, ¿verdad? Y les dice: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Y entonces los judíos dijeron: pues ¿a dónde irá este? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Va a llegar un tiempo en que mucha gente le va a buscar, pero ya no va a poder ser hallado. Vienen tiempos difíciles que no queremos entender, que va a llegar un tiempo donde la palabra de Dios va a desaparecer, donde las Biblias ya no van a estar. Ya estamos viendo cómo muchas veces empiezan ya a cerrar los templos, las iglesias. Se va a comenzar a prohibir la palabra de Dios. Va a llegar un tiempo donde Jesús va a venir por los suyos, y donde muchos le buscarán, pero no será hallado. Este es tiempo donde nuestro corazón, Jesús está tocándolo, y está viniendo a la puerta y te está llamando. Jesús está a la puerta y nos está llamando, porque va a llegar un tiempo donde aunque le busquen, no será encontrado. Pero ahorita estamos en ese tiempo donde aún Él puede ser hallado. Dice que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En los tiempos de la antigüedad, solo algunos profetas podían tener el Espíritu Santo, solo algunos elegidos. Jesús tenía el Espíritu Santo, y cuando Él estaba a punto de partir, dijo: os conviene que me vaya, porque les dejaré al Consolador, les dejaré el Espíritu Santo. Tienes ya en tu corazón el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo te habla. Puedes escuchar su voz. Está contigo constantemente, porque Él quiere estarlo. Por eso dice, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo no sé lo que pueda haber en tu corazón. Yo no sé si en tu corazón hay dolor, hay tristeza, hay falta de perdón, hay angustia. Si estás en medio de una enfermedad, si hay rencor, si hay ira, si hay odio, si hay quejas, si hay mentiras, si hay adicciones. Yo no conozco tu corazón, pero Jesús sí conoce tu corazón.
Y un corazón que no está lleno del Espíritu Santo, un corazón en el que Jesús no habita, es un corazón seco, un corazón duro como una piedra, un corazón como un desierto, y un desierto que clama por agua. Pero el Señor Jesús quiere entrar hoy en tu corazón. El Señor Jesús quiere darte hoy esa oportunidad de venir a sus pies, de entregarlo todo. Él quiere llenarte de su Espíritu Santo. Él quiere llenarte con su presencia. Él quiere llenarte. Si tú quieres darle el sí a Jesús, si tú quieres tomar de esa agua que es Jesús, de esa agua viva, y tú quieres tener gozo y alegría y paz en tu corazón, si tú quieres ya olvidarte de toda esa tristeza, de ese rencor, de esa amargura, de esas cosas de las cuales tu corazón se ha llenado, bebe de la sangre de Cristo, come de su carne, come de su pan. Él murió en esa cruz por ti y por mí, para sanarnos física y espiritualmente, para sanar todas nuestras heridas, para quitar todo ese dolor que hay dentro de nosotros. Y Él quiere hacerlo. Si tú quieres hacerlo, si tú quieres darle el sí a Jesús, si tú quieres decirle gracias, acepto tu salvación, acepto ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Entonces repite conmigo esta oración en voz alta. Es en voz alta porque dice su palabra que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. No tiene el Señor Jesús muchos requisitos, solamente un corazón sincero, un corazón arrepentido. Y Él te lo da todo. Así que repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, yo te quiero entregar mi corazón. En esta hora, yo quiero pedirte perdón por todas las palabras que han salido de mi boca, con las cuales te he ofendido. Saca de mi corazón toda la falta de perdón. Ayúdame a perdonar como tú me estás perdonando ahora. Ayúdame a perdonar a todas las personas que me han ofendido, que me han hecho daño, que me han causado heridas. Aún si siento en este momento que no puedo, seré obediente. Ayúdame a perdonar, Señor. Y mientras me ayudas a perdonar, sana mi corazón. Saca de mi corazón toda la amargura, todo el odio, todo el rencor, todo el enojo, toda la ira. Saca todo aquello que me hace daño. Echo fuera de mi corazón todo el dolor, toda la tristeza. Limpia mi corazón, Señor. Escudriña mi corazón, pues tu palabra dice que el corazón es engañoso. Que aunque a veces yo pueda decir he perdonado todo, tú conoces mi corazón. Límpialo, Señor. Sánalo, Señor. Restaura mi corazón. Te vengo a entregar mi corazón. Te vengo a entregar mi vida. Hoy quiero beber de tu agua. Hoy quiero que de mí broten ríos de agua viva. Hoy quiero ser llena de tu Espíritu Santo. Hoy quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Lléname, lléname, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero adorarte, Señor. Quiero amarte más, Señor. Quiero conocerte más, Señor. Quiero más de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Hoy te quiero aceptar como mi Señor y como mi Salvador. Sálvame. Renuévame. Cuando yo me vaya de esta tierra, quiero irme contigo, Señor. Quiero saber
que estarás esperándome con los brazos abiertos. Dice tu palabra, Señor, que si mis pecados fueren rojos como el carmesí, tú los convertirás en blancos como la nieve, que arrojarás a lo profundo del mar mis pecados, donde nunca más te acordarás de ellos. Dice tu palabra que ninguna condenación hay para los que ahora creemos en ti. Somos nuevas criaturas. El pasado ha quedado atrás. Padre, te oro que podamos dejar ese pasado atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora permíteme orar por ti. Espíritu Santo, yo te oro, Señor, que seas tú llenando con tu presencia y con tu Espíritu Santo a tus hijos, Señor. Que seas tú, Señor, llenando con tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Nos falta el último capítulo de la palabra y se llama La mujer adúltera. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado. Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Recordemos que en aquellos tiempos la paga de este pecado era muerte. Adulterar, te apedreaban y morías. Pues como dice su palabra, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Por eso es que necesitamos de Jesús. Dice, mas esto decían tentándole para poderle acusar, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hoy que has hecho esa confesión de fe, hoy que le has pedido perdón a Jesús en la oración que acabamos de hacer, que le acabas de entregar tu vida, el Señor te dice eso. Tus pecados te son perdonados. Tu pasado ha quedado atrás. Todas aquellas cosas en las que hayas pecado, solo te dice, no peques más. No peques más. Y sabes, aquí hay otra palabra más. Dice la palabra de Dios que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con la medida que medimos seremos medidos. Y a veces es muy fácil señalar a alguien y decir merece la muerte, no merece perdón, nada merece. Pero cuando Jesús nos confronta y nos muestra nuestro propio pecado, ahí es que nos sentimos como esos hombres. Ay, Señor, pues sí, o sea, pensé que este merecía la muerte o que esta merecía la muerte, pero me di cuenta que yo también la merecía, que yo también he pecado, que yo también he hecho cosas malas. Y tienes dos caminos, el de la autojustificación y decir, sí, pero yo no he hecho cosas tan malas. O puedes decir, Señor, sí, perdóname. Yo también he pecado, yo también he hecho cosas malas. Ayúdame a perdonar. Y cuando tú haces esta confesión y le dices al Señor esto, el Señor no solamente te perdona y te hace libre,
sino que te ayuda a perdonar a aquellas personas, te ayuda a entender que los humanos somos tan imperfectos, que constantemente estamos fallando y que necesitamos la misericordia de Dios, tanto para perdonar como para ser perdonados. Pues muchos nos equivocamos, ¿verdad? Y un poquito más adelante, ¿verdad? Nos habla Jesús acerca de la luz del mundo. Dice otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Mientras nosotros no nos decidimos seguir a Jesús, seguimos en oscuridad, no nos damos cuenta en lo oscuro que estamos hasta que se nos enciende la luz. No nos damos cuenta en cuánta oscuridad estamos. Así podríamos hacer todo y no saber que estamos en oscuridad hasta que se nos enciende la luz. Estábamos en oscuridad, no me había dado cuenta. Es Jesús quien nos alumbra. Dice que entonces los fariseos empezaron como a disputar, ¿verdad? Y le preguntan: ¿y quién da testimonio de ti? A ver, tú dices que tú eres, pero ¿quién da testimonio de ti? Y dice: pues mi Padre da testimonio de mí, Dios, ¿verdad? Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conoces ni a mi Padre. Si a mí me conocieras, también conocerías a mi Padre. Cuando tú vienes a Jesús, cuando tú le das el sí a Jesús, lo vas a conocer en su Trinidad. Lo vas a conocer como papá. Vas a conocer ese papá que ha estado ahí siempre esperando por ti, que te ama. Dice su palabra: aun si tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Dios es ese papá que nunca nos falla. Si conoces a Jesús, conocerás a tu papá Dios, a nuestro papá, ese que nunca nos va a dejar, ese que nunca nos va a fallar. Y dice, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Si nosotros no renunciamos al pecado, si nosotros no le entregamos nuestra vida a Jesús, justamente pasa eso: a donde Él va, nosotros no podemos ir. Pero si nosotros nos arrepentimos y hacemos nuestra oración de fe y decidimos seguirlo, entonces iremos en algún momento a donde Él nos está esperando. Dice: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos en Jesús, si no le entregamos nuestra vida, todo eso que acabamos de orar, que le acabamos de pedir que eche fuera el dolor, el rencor, la amargura, el coraje, la ira, la mentira, el engaño, tantas cosas que pueden estar en nuestro corazón, pero si no se las entregamos a Jesús, vamos a morir con ello adentro y eso se va a hacer peor. Muchas veces físicamente se convierte hasta en un cáncer. La falta de perdón muchas veces se convierte en un cáncer, en una enfermedad. Es necesario que saquemos todo eso de nuestro corazón para que Dios nos llene de gozo, de paz y de alegría. Dice: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Cuando nosotros conocemos su palabra nos hace libres. De todas esas cosas que hay en nuestro corazón, no podemos ser libres a menos que por Jesús. Él nos hace libres. Y ellos le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Es que cuando estamos en medio del pecado, cuando estamos en medio de la oscuridad, cuando estamos perdidos, podemos estar en medio del lodo y no nos damos cuenta. Como un puerquito que se revuelca en el lodo y no sabe que está sucio. Él solo piensa que se está refrescando. Somos los que estamos afuera los que podemos ver que está sucio. Así pasa. Ellos dicen: ay, ¿cómo dices que somos esclavos?
Y dice que Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es decir, los que estás en esclavitud de pecado, no vendrás a la casa del Señor. El Señor quiere hacerte libre de toda esclavitud. Hay muchos diferentes pecados que nos mantienen en cautiverio, que nos mantienen en esclavitud. Muchas cosas sexuales, adicciones, pornografía, adulterio, cosas que hasta un hombre y una mujer quisieran dejar, cosas que los hacen perder todo lo que tienen, pero no pueden, porque son esclavos, porque están atados. Por eso tiene que venir Jesús y hacernos libres. Solo es que nosotros tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que poder decir, ¿sabes qué? Estoy atado en esta área de mi vida. ¿Sabes qué? No puedo perdonar. Hazme libre. ¿Sabes qué? No puedo dejar el alcohol, no puedo dejar esta adicción, no puedo dejar de mentir. ¿Qué es lo que te tiene atado? Eso tú se lo tienes que entregar al Señor para que Él te haga libre. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuras matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Y dice lo siguiente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque recordemos que Cristo es la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Dice que entonces querían tomar piedras y apedrearlo. Dice aquí, pues yo no sé si tú lo sepas, pero nada más hay de dos sopas, nada más hay de dos papás. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y casi nadie reconoce ser hijo del diablo, a menos que los que ya le sirven abiertamente, ¿verdad? Pero todos los demás casi siempre decimos, no, es que yo soy hijo de Dios, es que yo creo en Dios, pero la palabra de Dios dice que hasta el diablo cree y tiembla. Pero eso no significa que sea un hijo de Dios. ¿Tú qué consideras? ¿Que eres hijo de Dios o del diablo? ¿Cuáles son tus obras? Dice su palabra que por sus frutos nos reconocerán. ¿Qué hay en ti? Si Dios viniera hoy y escudriñara tu corazón, ¿qué encontraría en tu corazón? Encontraría paz, encontraría gozo, encontraría alegría, bondad, amor. ¿Cómo puedo saber qué hay en mi corazón? Pues la palabra de Dios dice que mi corazón es engañoso. ¿Qué es lo que sale de tu boca?
porque dice también su palabra que de lo que habla la boca es de lo que está lleno en el corazón. Cuando yo abro mi boca, ¿qué hablo? Mentira, coraje, maldiciones, cosas negativas, cosas de maldad. ¿Qué hablo? Es una forma en que nosotros, es como un termómetro en lo que podríamos darnos cuenta. ¿Qué está saliendo de mi corazón? Ahora, todos somos creación de Dios, pero ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Con la oración que acabamos de hacer, confesando nuestros pecados y aceptando que Jesús murió en la cruz por nosotros. Y de ahí, de todo lo demás, el Señor se encarga. De cambiar tus frutos, Él se encarga. De cambiar las palabras que salen de tu boca en palabras llenas de amor, de bendición, Él se encarga. Tú solamente tienes que darle el sí. Tú solamente tienes que darle la oportunidad y Él te va a llenar de su presencia. Bueno, pues, Espíritu Santo, yo te pido que seas tú llenando y bendiciendo a cada persona, Señor, que llegue esta palabra. Que tú renueves su mente y su corazón y que si hoy han perdonado y te han pedido perdón, sanes totalmente ese corazón. Que saques todo aquello que había en su corazón que no te agrada y que seas llenando con tu presencia y con tu Espíritu Santo ese corazón, Señor. Si algo te pido en esta tarde es que seas tú llenando con tu presencia, llenando con tu Espíritu Santo, sanando todo dolor y toda herida en el corazón. Sana, Señor, toda herida en el corazón. Sana toda herida en el corazón. Padre, abraza a tus hijos, llénalos con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Renueva sus fuerzas y abrázalos fuertemente. Espíritu Santo, abraza fuertemente a tus hijos, Señor. Abrázalos fuertemente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pues gracias por acompañarme en esta palabra. Me dio mucho gusto ver a algunas de ustedes conectadas. Gracias por acompañarme. Bendiciones. Dani, te amo. Nos vemos. Bendiciones a todas.